Bueno, buenas tardes a todas las personas que están ahora conectadas en esta sala de Zoom y a las personas que desde este momento se empiezan a conectar en nuestra página de Facebook. Y le damos la bienvenida a Hernán Crespo y a todo su cuerpo técnico. La verdad que para nosotros es un gustazo poder conversar con ustedes. Les cuento que nosotros empezamos un ciclo de charlas que como un alarde de originalidad le hemos puesto conversar el fútbol, ¿no? Como si pudiéramos hacer alguna otra cosa ahora que no sea eso, conversar. Y la hemos desarrollado desde que iniciamos la cuarentena. Y en esta oportunidad, la verdad que, como les decía, es un gustazo poder conversar con ustedes, poder intercambiar de fútbol, poder tener un acercamiento. Sobre todo, les cuento que nos siguen muchos entrenadores del interior, muchos jóvenes entrenadores del interior, pero también muchos entrenadores que están trabajando actualmente en el fútbol argentino. Y lo cual es buenísimo porque se ha generado un espacio de intercambio profesional que como le decía Hernán recién, si no fuese por esta circunstancia que estamos atravesando ahora, difícilmente lo hubiéramos podido lograr. Entonces, en ese sentido, por lo menos agradezcamos esa posibilidad de poder intercambiar y de poder compartir. Así que les propongo que hagamos una conversación de fútbol descontracturada, como si estuviéramos sentados en una mesa tomando un café o mate y conversando de esto que tanto nos apasiona. Y desde este momento empezamos. Hernán, muchísimas gracias por estar presente hoy con todo tu equipo de trabajo. Te damos la bienvenida y bueno, te invitamos a que abras la conversación. Bueno, primero agradecer la oportunidad, está bueno hablar de fútbol, nos divierte, nos apasiona, entonces estamos hablando de esto. Y bueno, básicamente hablábamos antes de empezar todo esto, ¿de qué podíamos hablar? Y podemos hablar de muchas cosas también, ¿no? O sea, porque el fútbol es nuestra pasión y básicamente nosotros poder explicar mínimamente, por lo menos lo que hacemos o de la manera que lo hacemos, que esto no garantiza absolutamente nada, o sea, el copiar y pegar no sirve, pero sí me parece que está bueno intercambiar información. En cuanto a nosotros como cuerpo técnico, la idea nuestra, comentaba antes una frase de Mourinho que dice que el que sabe solo de fútbol no sabe nada de fútbol. Porque claro, el fútbol en sí, uno piensa que, o haciendo los ejercicios, o que enseñar a que pasen bien el balón, quiere decir que, bueno, tenés la posibilidad de ganar los partidos. Sí, eso sirve, pero no solo. No solo. Hay muchas cosas que hay que analizar, hay que ver y hay que prepararse, ¿no? Entonces, cada uno tiene su metodología, cada uno tiene su idea, y ninguna de todas estas garantizan el resultado final. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros proponemos y creemos es formar como grupo de trabajo, es la de dar una identidad al equipo a la cual la gente viene a ver. Una idea donde lograr que el jugador se identifique. Entonces, tratar de darle las herramientas suficientes como para que el jugador se encuentre a gusto, tratar de darle soluciones ante los eventuales problemas que encuentra dentro del campo de juego, y a partir de ahí se arma el trabajo y la metodología de trabajo de cómo llegar a lo que nosotros nos gusta jugar o que el equipo juegue. Y bueno, y ahí empezamos a abrir ventanas desde la metodología, desde la parte física, mental, del juego en sí. Así que después de este preámbulo, estoy a disposición para cualquier pregunta que ustedes deseen, no solamente yo, sino todo el cuerpo técnico. Buenísimo. Y ya que abriste una ventana, o varias ventanas, a mí se me ocurre preguntarte una cuestión que siempre me queda, a mí particularmente, con un sabor medio
a poco, cuando nos referimos, viste, a ver cómo explicar esto. Generalmente, no sé si vos coincidís con esto, las personas necesitamos seguridades en nuestro trabajo, en nuestra vida, en el fútbol también, por supuesto. Y esas seguridades las va logrando a medida que va transcurriendo el tiempo y afianzándose, en este caso en el fútbol, con una idea de juego, con el entrenamiento, con la metodología, con los conceptos que el entrenador va tratando de inculcar en el grupo. Cuando ustedes llegan a un equipo por primera vez, ¿bien? Toman contacto con un plantel por primera vez. ¿Cuáles son para ustedes esas ideas fundantes, por decirlo de algún modo, esos conceptos madre que ustedes quieren que el plantel rápidamente se apropie? No, primero también tiene que ver con la observación. Nosotros, como idea, durante los primeros días es como se propone un estilo de juego y una manera de jugar, que es el buen trato de pelota, es digamos, el juego asociado, pero intentamos ver la actitud también del jugador y la predisposición del jugador para el aprendizaje desde los ejercicios, la atención, ¿no? Y a partir de ahí se va a ir delineando, porque es como una manera también de ganar tiempo para establecer el traje a medida para el equipo, ¿no? O sea, si bien hay una información precedente, que más o menos entendés que la conformación del plantel, también tenés que ir armando, intentar armar el traje a medida, no sé, si querés jugar con 4 atrás, con 3 atrás, si vas a jugar con 3 puntas, con 2, entonces, y también flexibilizar, ¿no? O sea, para nosotros, que se entienda el ABC desde el trato del juego, de la importancia de, de la asociación, de la intensidad, del trabajo, de cómo hacerlo, que todo tiene un propósito, que todo tiene una idea, que todo tiene un sentido, empezar a acostumbrarlos a la toma de decisiones. Tenemos una serie de ejercicios que después, si eventualmente les interesa o queremos profundizar, también está Tobías y Juan que les puede decir, desde la superioridad numérica, desde aceptar jugar en inferioridad numérica, toda una serie de ejercicios que hace que hay que tomar decisiones. Entonces ahí están los ojos, muchos ojos de nuestros, para decir, este es inteligente, no es inteligente, este necesita un poquito más, este necesita un proceso más, un proceso menos. Y para que está en el mundo del fútbol no es que necesitas muchas sesiones para sentir, para ver quién está más atento, quién es más apto para el aprendizaje, quién es reacio al aprendizaje. Pero sobre todo, nuestra idea es siempre la de plasmar en el campo de juego lo que nos hizo enamorar del fútbol, que es el buen trato de pelota. Entonces, cuando vos normalmente le estás dando al jugador soluciones, el jugador acepta, porque nosotros planteamos desde la base, desde la metodología, que la pelota hoy es un problema para el jugador, ¿no? Desde la presión, ¿no? ¿Y yo qué hago? ¿Le pego para arriba? No, no, tranquilo. Si estás acá vas a tener 1, 2, 3 soluciones. Si no, vas a pegar la vuelta y tenés que ir para el otro lado. Si está cerrado, si está abierto, si podés generar la superioridad numérica desde el paso, desde la gambeta, depende de las situaciones. Entonces, cuando nosotros metemos la pelota al centro del problema, por la presión que significa jugar a nivel profesional, nosotros lo intentamos que ellos entrenen la toma de decisiones en cuanto a nosotros le ofrecemos las soluciones. Vos tenés solución A, B o C. Está el jugador de categoría que va a elegir bien, va a elegir mejor. Entonces, en eso, hacer hincapié en todo eso, ¿no? Tratar de mejorarlo. Y bueno, con una serie de ejercicios y también hay análisis de video, utilizamos también mucho la tecnología en todo eso, como para que no solamente sea una idea nuestra, sino también que ellos incorporen que es la mejor opción, ¿no? Porque después, al final de cuentas, ante el video, ya no hay discusión. Esto no es mi opinión ni tu opinión, es
el video dice todo. Entonces, también reforzar las ideas con eso, ¿no? Desde los entrenamientos hasta el partido. Y así que tratamos de utilizar, para mi forma de ver, en cuanto, digamos, al líder de grupo, ideas claras. Bien. Camino claro, ideas claras y sentido común. Entonces, es todo mucho más fácil. Por lo menos para mí, para conducir. Cuando está todo en orden, en cuanto a orden y disciplina, nosotros tenemos el concepto de orden y disciplina potencia el talento. Pero necesitamos orden y disciplina. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Para que el talento sea mejor. Nosotros intentamos que el jugador a nivel singular sea mejor, y si el jugador es mejor, el equipo es mejor, y si el equipo es mejor, el club es mejor, y de consecuencia nosotros somos mejores. O sea, pero todo basa en la pelota y el jugador. De esta respuesta que me diste se me abren un montón de preguntas para hacer. Esto es fútbol y es fantástico por eso, ¿no? Viste, sí, es esa cuestión sinérgica que dispara para un montón de lados. En tal sentido, quería consultarte esta cuestión. Vos nombraste en varias oportunidades las herramientas, ¿no? Como que el entrenamiento tiene un fuerte carácter instrumental, digamos, que es lo que posibilita a los jugadores la solución de problemas. Cuando vos hablas de herramientas, Hernán, concretamente, ¿a qué te referís? ¿A las cuestiones conceptuales, a las cuestiones tácticas, a la libertad que le puede dar a los jugadores en la toma de decisiones, a respetar un orden específico en cuestiones tácticas? ¿A qué te referís concretamente en eso? En eso es todo. Ahora, si vos a lo concreto y a lo específico, desde los ejercicios, sería bueno, en este caso, que Juan y Tobías le expliquen, si quieren, Buenísimo. qué es lo que nosotros proponemos. Bien. para que el jugador, en base a estos ejercicios, en base a estas tomas de decisiones, en base a... Porque esto yo trato de volar por encima desde lo conceptual, pero si quieren profundizar, es bueno que también ellos que se encargan de la metodología de trabajo traten de ser más gráficos. Sí, sin duda, buenísimo. Si es posible, con todo gusto. ¿Están ahí, Juan, Toby? Sí. ¿Quién? Bueno, sí, Hernán, digamos, nos marca los conceptos primordiales, la idea madre, y después, bueno, nosotros tratamos de trasladarlo en ejercicios, y bueno, ahí vamos puliendo con él. Pero bueno, siempre la idea que tiene Hernán es ser protagonista, ¿no? De tener como dijo, un juego asociado, de una construcción de juego desde la fase de inicio, desarrollo y finalización. Entonces, bueno, todo eso emplea una metodología acorde a su idea, ¿no? Y bueno, empezamos siempre, obviamente que lo ideal siempre es contar con los días de la pretemporada para poder esa idea, ese modelo de juego, empezar a estructurarlo y poder trabajarlo y ir haciendo el encadenamiento y en forma progresiva. Uh-huh. Bueno, en esta última etapa que nos tocó acá en defensa, ya venían con una idea, con un sistema de entrenamiento, y nosotros nos acoplamos y bueno, fuimos dando nuestra impronta con el pasar de los entrenamientos. Pero bueno, es un poco siempre de lo metodológico, es hacer el diagnóstico y ir encadenando los ejercicios en la sesión y en la semana para ir siempre llevando al jugador de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Con esto que hablamos del espacio y de las superioridades numéricas y toda la progresión que lo vamos llevando, para que el jugador vaya resolviendo esas situaciones que le vamos pidiendo, siempre llevándolo un escalón más arriba para llegar al producto final o al resultado final. Obviamente que Hernán pide determinadas cosas de intensidad también, que en la reversibilidad del juego, donde entonces en los ejercicios también
introducimos todo el tiempo que esté esa reversibilidad donde el jugador constantemente esté cumpliendo las dos funciones, ¿no? de defensa y ataque. Así que bueno, ahí vamos armando los ejercicios con esas bases estructurales primordiales y bueno, después ahí vamos puliendo con las herramientas de video, corrigiendo y utilizando también ejercicios analíticos, llegado al caso con determinados jugadores que tenemos que reforzar algo más. Pero bueno, es un poco la idea principal. Buenísimo, gracias Juan. Justamente nosotros somos bastante preguntones en este sentido, en el sentido de ver de ir al detalle de cómo trabajan ustedes y otros cuerpos técnicos con los que hemos conversado, justamente por esto que les decía al inicio, ¿no? Hay pocas oportunidades de poder conversar con cuerpos técnicos de primera división e ir a la minuciosidad de cómo laburan, de cómo construyen su día a día. Y en este sentido, yo quisiera darle una vueltita de rosca más a esta cuestión de las ejercitaciones, porque no sé si coincidirán ustedes, pero creo que una de las cuestiones más difíciles que tienen los entrenadores es justamente el diseño de los ejercicios que haga posible plasmar la idea que tiene en su cabeza en el campo. Porque, digamos, cuando yo voy a entrenar al campo y quiero que se produzcan determinadas situaciones de juego y tengo que idear ejercicios para que eso suceda, creo que es una de las tareas más difíciles que tienen los entrenadores. En ese sentido, Sí. Bueno, quería preguntarles cómo es el proceso de elaboración de esas ejercitaciones que nacen a partir de lo que ustedes ven que el equipo produce. Sí, nosotros la sacamos principalmente del partido, digamos, las ejercitaciones salen del partido, ¿no? Vemos lo que queremos reproducir y lo llevamos a un ejercicio. Y ahí empezamos este proceso que hablé antes, pero de una situación extraída del partido, con ese proceso metodológico, donde obviamente el jugador todo el tiempo está en la toma de decisiones, donde está el entendimiento del juego, pero la idea es reproducir eso que sucede en el partido, esa pequeña acción que nosotros llevarla a un ejercicio, con pasos metodológicos. Bien. Para llevar al jugador a que la pueda resolver. ¿No? Darle eso que dice Hernán, las herramientas, sepa que tenga esas opciones y que las haya vivenciado, que las haya entendido, que las haya incorporado, para después cuando está en la situación global, también lo llevamos a la situación global, ya la haya vivenciado y ya tenga las herramientas para tener una buena resolución. Bien. Hernán, vos sabés que el otro día estaba leyendo una nota que le habían hecho a Thierry Henry, y él contaba que cuando se va de Inglaterra al Barcelona, decía, yo pensé que conocía mucho de fútbol, y cuando llego al Barcelona, dice, bueno, ahí fui desprogramado y vuelto a programar, ¿no? Con lo cual, lo que está confesando ahí es que, en primer lugar, viste, esto da por tierra esto que en el fútbol está todo inventado, ¿no? Y en segundo lugar, es un constante aprender y desaprender. La pregunta es, ¿a vos te pasó eso como jugador y vos ahora como entrenador? ¿De algún modo querés provocar ese proceso en los jugadores que te toca dirigir? Mirá, el tema, te puedo hablar por experiencia personal. Yo crecí en Argentina y con la filosofía nuestra de mitad de cancha para adelante, ofensivo, tirar caño, gambetear. Esto es nuestra cultura, ¿no? O sea, nosotros ni nos preguntamos cuántos defensores hay, pero basta que enganches y puntas que jueguen todos. Entonces, y eso es los que nos gusta y nos identifica de alguna manera. Y de hecho, si vas a tomar culturalmente, si vos le preguntás hoy a un chico argentino qué quiere ser, y quiere ser engancho, quiere ser delantero. Si vas a Italia y vos le preguntás a un chico, él te dice, yo quiero ser volante tapón o central.
Entonces, y si vas a Inglaterra, yo hablo de los 3 países que me tocó jugar, te dicen, a mí no me importa, yo quiero 1 contra 1. Ellos quieren el tackle, y sacar la pelota y encarar y que te encaren, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con todo esto, yo hice el curso en Italia, en Coverciano. ¿Por qué? Porque yo ya tenía incorporado la parte ofensiva, es parte de mi vida y es parte de mi crecimiento. Entonces, cuando yo elegí hacer el curso de técnico en Coverciano, en Italia, en el centro deportivo, que es como si fuera la AFA, pero italiana, ¿no? Y fui a hacerlo allá para eso, para entender en la cuna del catenaccio, de la parte defensiva y del orden defensivo, buscar un equilibrio también mental, ¿no? Desde donde yo nací a donde yo generé también mi carrera o tuve mi carrera en Italia, para lograr una común unión de ideas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso, ¿no? Encontrar la parte ofensiva también con el equilibrio defensivo. Y bueno, en ese transcurso, para lograr el examen final, hice propio una tesis. La tesis final lo hice sobre el jugador universal. El jugador universal tiene que ver con esta pregunta que me decís de Titi Henry. Entonces yo pensaba que cuando jugaba en el fútbol argentino, que el fútbol distinto, de fantasía y distinto, me iba a alcanzar para romperla en Italia. Y cuando yo fui allá, me di cuenta que no lo iba a agarrar ni con la mano. ¿Por qué? Porque vas a un fútbol donde es un partido de ajedrez, donde cada centímetro es importante. La ocupación del espacio es importante. El tiempo y espacio de jugada es importante. Moverse y coordinar el movimiento con el que tiene la pelota, en este caso yo como número 9, atacar el espacio en el momento justo, moverse al tiempo justo, la operación, digamos, de distracción y acción, coordinado con el de la pelota. Y entonces, mientras la ocupación de espacio y tiempo no aprendía, no le iba a agarrar nunca. Entonces, tardé 6 meses en eso, porque yo agarré mi cabeza y decía, pero si yo la rompí en Argentina, salí campeón, Libertadores, goleador de las Olimpiadas, vengo acá y juego igual como lo hacía allá y me va a alcanzar. Me di cuenta que no la agarraba ni con la mano. Cuando dije, bueno, pará, tardé 6 meses en cambiar ese chip de decir, me saco, digamos, eso y decir, bueno, y vamos a abrirnos a otra nueva cultura, a otra nueva manera de entender el fútbol, si bien el fútbol es siempre una pelota y 11 contra 11. Pero hay otra cultura, hay otra manera de entender el fútbol en Italia. Y a partir de ahí, cambiando de chip, dice, bueno, ahora vamos a prestar atención. Entonces empecé a prestar atención de la manera hasta didáctica que me enseñaba. Mi carrera hizo así, boom. Empecé a hacer goles. Simplemente entendiendo espacio y tiempo y coordinar movimientos con el que jugaba desde casi automatismos, ¿no? Que se generaban en el... Entonces, cuando fui a Inglaterra, dije, bueno, va a pasar lo mismo. Le digo, ya está. O sea, yo ya vengo con en la espalda fútbol argentino, 1000 años en Italia, me va a alcanzar para romperle en Inglaterra. No. Es otra manera de entender el fútbol. Y como les decía antes, es 1 contra 1, también es impredecible, porque ellos entienden que ellos les cuesta muchísimo el juego coral. Ellos quieren 1 contra 1 porque es una filosofía, o sea, tiene que ver, fíjense lo que pasa cada vez, si ustedes tienen la posibilidad de ver la Premier, parece que llega la pelota al córner y la gente festeja como si fuera un gol. Y vos decís, ¿cómo puede ser que festejen como si fuera un gol si es un córner? Bueno, tiene que ver con la cultura de ellos, tiene que ver con la idiosincrasia del inglés, que tiene que ver con la reina, tiene que ver con las tropas que ganan espacio, de conquistar espacios, por eso aman tanto el rugby, ¿no? Eso de conquistar terreno al adversario. Y bueno, y eso decís, bueno, es como que van mis tropas al área rival, entonces, bueno, tiene un sentido cultural todo. Entonces vos te tenés que adaptar
y eso hablo solamente del fútbol. Imagínense, no voy a entrar en el idioma, en todo lo que significa entrar socialmente en cada país. Entonces, esa capacidad de adaptación que debe tener cada jugador o cada entrenador en función del lugar donde estás, sin perder nunca tu identidad. Titi Henry, volviendo a eso, siguió siendo Titi Henry. Simplemente se adaptó a otra filosofía, que es el fútbol español con respecto al inglés. Pero para todos era Titi Henry. Entonces, lo mismo conceptualmente me pasó a mí, y es lo que yo pretendo y quiero de mis equipos. Yo jugué con Vieri, por ejemplo. Entonces Vieri jugaba como una primera punta y yo le giraba alrededor. Con Drogba, lo mismo. Cuando jugaba con Shevchenko, yo estaba adelante y Shevchenko me giraba atrás. Cuando jugaba con Salas, con el Piojo López, lo mismo. Entonces fui modificando y adaptándome a la situación del equipo o del partner, digamos, de ataque, pero sin perder mi propia identidad, que era yo. Y sin perder lo mío, que era el gol. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo esto es en función de hoy, como entrenador, decir, sí, es verdad, hay necesidades, hay material futbolístico para hacer determinadas cosas, hay una cultura de cada club, no es lo mismo, por lo menos hoy, si vas a ver en nuestra experiencia, Banfield y Defensa y Justicia, hay una cultura completamente diferente. Pero eso no quita que nosotros como cuerpo técnico y como filosofía no pierdas la identidad que le quieras dar al equipo. En algún lugar te va a costar un poquito más, en otro lugar va a venir más fácil. Bien. Pero yo no dejé de ser Crespo. Yo no dejé de ser efectivo en lo que hacía, si bien me adaptaba a distintas funciones. Entonces, eso trato de trasladarlo también como entrenador. No perder nunca mi identidad, no perder nunca lo que somos y lo que queremos y cómo queremos lograr el resultado final. Entendiendo también que hay lugares que te va a costar más y hay lugares que va a venir de manera mucho más natural. Lo que a nosotros nos pasó conceptualmente en Defensa y Justicia con respecto a Banfield, habiendo ya un proceso anterior o una idea de años, no solamente con Soso o BKCS, y vamos a ir para atrás, Defensa y Justicia tiene un sentido, una idea. Y bueno, lo que nosotros logramos en una semana, en Banfield, con otra filosofía, tardábamos un mes. Por ahí pasa todo. O sea, lo más importante es no perder quién sos. Yo seguí siendo Crespo, por más que jugaba un poquito por atrás o para adelante. Eso, por ahí pasa, bien, me parece. Pero tenés que tener la idea clara y saber quién sos y qué querés de tus equipos. A partir de ahí, después a algunos le puede gustar, a otros no, esto es claro, ¿no? O sea, no es que yo tengo razón, es mi manera o es nuestra manera de entender el fútbol. Justamente vos hablabas recién de un componente importantísimo que tiene que ver con lo cultural en todo sentido, ¿no? Y fundamentalmente ese modo de ser futbolístico que cada institución tiene, que cada país tiene, que cada modo de sentir el fútbol se expresa a través del juego. Entonces vos decías, ¿qué te diría un chico en Argentina de qué le gustaría jugar? Y enseguida se te viene a tu cabeza la cuestión cultural y un pibe te diría en Argentina que quiere ser enganche, quiere ser creativo. Ahora el tema está en que todos esos jugadores, vos sos una persona que tiene una edad que está empezando, fueron de las últimas generaciones, podría decir de algún modo, que jugó bastante tiempo en la calle. Personas que son un poco más jóvenes que vos ya empezaron a jugar menos en la calle. Y a vos te está tocando dirigir ahora, y te va a tocar dirigir más adelante, por supuesto, con más razón, chicos que jugaron menos en la calle aún. Con lo cual, no tienen ese aprendizaje intuitivo que cada uno de nosotros logró en la calle, aprendiendo sin ninguna metodología, golpeando la pelota contra la pared. Vos eso hoy, en algunos jugadores que te toca dirigir, ¿te das cuenta que
¿le faltó ese aprendizaje intuitivo de chico, cada vez que vas dirigiendo cada vez chicos más chicos, digamos? ¿Lo notás? Bueno, hay un poco de todo también. Nosotros, tengo que ser un poquito extenso, perdón, pero Tenemos todo el porque tiempo si del no, mundo, Hernán. imagínate, o sea, los de mi generación hemos pasado infinidad de horas haciendo técnica individual sin darnos cuenta. Exacto. ¿Qué era? Y jugabas con la pelota grande, con la de tenis, depende, ¿viste? Si tu hija te cagaba pedo, jugabas con una media, para, ¿viste? Que está callado, silencio. Entonces, o jugabas con el frontón, o jugabas en la calle. Y eso, sin querer, hay maneras. No es lo mismo que te venga una pelota grande y controlarla, o sea que ya tenés que controlar el cuerpo, a una pelotita de tenis, a una de golf, o una media que no pica. Entonces, sin querer, vos pasabas horas haciendo técnica individual, pero sin querer, o sea, un conocimiento del propio cuerpo. Y a partir de ahí, hoy hay muchísimas más opciones, o sea que se redujo las horas que el chico pasa sin querer, ¿no? Las horas de juego. Entonces, por eso, hoy más que nunca, deseo y quiero que los formadores le den muchísimo valor a la información, a lo que representarían y lo que representan para el jugador. Por eso hablo de las inferiores, por eso es la importancia de todo eso, las horas y la capacitación de nosotros docentes, también de inferiores, como para poder enseñar eso, que antes ya venía involucrado desde chico. Hoy, por la cantidad de opciones que existen, pasan menos tiempo haciendo eso. Y entonces lo tenemos que ganar nosotros, docentes, desde ese lugar. Por eso la importancia de que los clubes contraten a entrenadores que están capacitados y no al carnicero que es amigo y que venga y le venga a enseñar, ¿no? Entonces, me parece que para mí es fundamental eso, para que después digamos, al docente que tiene la posibilidad hoy de estar en primera división, ya cuando vengan los chicos, ya hay una formación, ya existe esa formación y no que, en este caso, nosotros tenemos que empezar y enseñarle al perfil y el control orientado. Y bueno, entonces eso lleva un tiempo. Por eso creo firmemente en la formación del jugador de ese aspecto, ¿no? Y creo que lamentablemente por la sociedad en la que vivimos, el jugador argentino de la cabeza vuela. Es bicho, porque la sociedad te dice tenés que estar rápido porque si no te comen la merienda. O sea, si no estás despierto, chao. Entonces, eso que quizás en Europa, donde hay una sociedad más ordenada, más disciplinada, hacen que el chico que tiene 13, 14, 15 años tenga 13, 14, 15 años mentalmente. Y no como los nuestros, que tienen 13, 14, 15 años y parecen ya 18, 19, 20, pues están rapidísimos. Entonces, en el fútbol eso nos ayuda, de alguna manera, pero nos quita en el orden y la disciplina que inculcamos a los chicos europeos. Orden y disciplina les viene natural, pero les falta esa viveza y esa sensación de sobrevivir a situaciones que hacen que resuelvas problemas de manera natural. Acá en Argentina, si no estás despierto, entonces ellos no. Ellos necesitan eso. Justamente, Entonces me parece que el instructor, el profesor, el maestro, sobre todo en esas edades, sea fundamental que esté informado, y sea fundamental que los propios dirigentes, como te dije antes, le den la posibilidad a los formadores, a los maestros, a los profesores, a los técnicos especializados que trabajen en inferiores en ese sentido. Te interrumpí antes, me apuré a preguntarte algo que quiero preguntarte ahora, que tiene relación con esto, que vos de algún modo lo tocaste recién.
que esta velocidad que tiene el jugador argentino en el sentido de la picardía, por decirlo de algún modo, atenta contra algo que para vos es muy importante, que es el orden. ¿No? Entonces vos decías en esa nota que te habían hecho, que me pareció muy interesante, que notabas dos cuestiones en las que hacías foco, ¿no? Una era la cuestión del orden táctico y la otra era la cuestión de, notabas que no había una correcta lectura del juego mientras transcurría el partido, ¿no? Entonces, obviamente, al no haber una buena lectura del juego, no había buenas decisiones. Quizás, por un lado hay que frenar y por el otro lado hay que ordenar, ¿no? ¿A eso te referías? Sí. No, en líneas generales o sea, tratás de... También nosotros como entrenadores necesitamos y debemos convivir con el error. Esto existe. O sea, me parece que la mejor manera también de aprender es dejarlos que se equivoquen y acompañarlos desde... hiciste esto, bueno, fíjate que podías haber hecho lo otro. Por eso yo hablaba antes del video, y porque una cosa es una opinión, otra cosa que lo vea. Pero tenemos que convivir también con el error, también dejarlos que ellos se equivoquen. Que uno aprende desde el hacer. Porque si no, somos todos profesores y enseñamos, pero bueno, la vida es otra cosa. Cuando vos empezás a hacer las cosas, empezás a mejorar en función de cuando haces cosas, ¿no? Y te vas a equivocar. Y mientras nosotros convivamos con el error nuestro y de nuestros jugadores, que es parte, lo que nosotros tenemos que lograr es que que el error queriendo, aceptemos el error técnico. Lo que no debemos aceptar es el error conceptual. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros darle el concepto y después, si después la paró mal y se le fue, bueno. Eso sí. Aceptar que su juego técnico la puedo parar mal, que le puedo pegar mal, eso no hay problema, eso pasa. Ahora, machacar de alguna manera desde el error conceptual, cuando vos errás el concepto. Ejemplo, fácil. Tiro libre al borde del área. Arquero en tu palo. Le pego, la tiró, la clavó un ángulo por arriba de la barrera y vamos a aplaudirlo todo, está bien, ¿qué vas a hacer? Esto es así. Ahora, arquero que va atrás de la barrera y le hacen el gol al palo de él, no, eso sí me caliento. ¿Entiende? Pará. Eso es un error conceptual. ¿Se entiende? El error técnico, que la agarró, no llegué, bueno, no pasa nada. Salgo del centro, voy, un centro, se me cayó, bueno, ¿qué querés? La quiere parar y erramos todo. Sí, sin duda. El tema es que no errar el concepto, y nosotros tenemos que trabajar sobre el concepto. Nosotros, es ahí donde nosotros forjamos e intentamos nuestra identidad. Y lo que tenés que lograr es tener las cosas claras como líder, tener que tener las cosas claras, porque el jugador viene y te pregunta después. Entonces vos decís, mirá, yo en esta posición necesito esto, esto y esto. Y jugás o no jugás por esto, esto y esto. Entender el porqué, al final de cuentas también es un gusto futbolístico, porque hablemos claro. Pero tratar de ser lo más claro y honesto desde la idea con el jugador. Y el jugador, si vos sos claro, si las cosas están claras, es todo mucho más fácil. Perfecto. Bueno, voy a abrir un poco el juego a las preguntas porque si no estoy cometiendo la tiranía del moderador. Quique, te habilito el micrófono. Ahí estás. Bueno, buenas tardes para todos, a los que nos saluden en la sala. Bueno, muchísimas gracias acá. Les doy desde acá a todo el cuerpo técnico, Hernán, a Alejandro y todo el cuerpo técnico. La verdad que es un placer escucharlos. En relación a esto, me gustaría preguntarle más que todo a Alejandro, a Tobías, sobre la estructura metodológica, a grandes rasgos, cómo organizan la semana y los roles que tienen cada uno en el cuerpo técnico. Si nos pueden dar un pantallazo
general sobre esa cuestión. Sí. Perfecto. Abrimos un toque el power que prepararon los chicos. Perfecto. Bueno, acá lo que vamos a mostrar, que lo fuimos preparando, es en función de lo que obviamente Hernán planteó todo un crisol cultural, habló de toda su experiencia a partir de sus clubes y es ese lineamiento filosófico que él tiene del juego, son los que él nos baja y que también nosotros estamos totalmente mancomunados con ese ideal y es el que pretendemos reproducir en los ejercicios, ¿no? El diseño de ejercicios va a venir a partir de desarrollar esa idea, ¿no? Generar situaciones, como bien decía Juan antes, situaciones que simulen el partido. Nosotros, el diseño y la reproducción de los ejercicios, que son los que van a materializar la idea madre que tiene Hernán, lo sacamos absolutamente de lo que va a ser el juego y lo que nos va a demandar el juego y lo que intuimos que nos va a demandar el juego. Entonces, acá nosotros, bueno, con mi viejo, podés también contar vos la experiencia, nos gustan mucho los aviones, le tenemos mucho miedo también, pero pusimos... Sí, un simulador de vuelo, porque fue una experiencia que hicimos realmente que tenía mucha analogía cuando configuramos situaciones de entrenamiento, ¿no? Y un amigo piloto de aerolíneas nos llevó un día al simulador y nos mostró cómo entrenan los pilotos. Y a partir de la configuración de situaciones de las más simples a las más complejas, él como instructor de pilotos va evaluando cómo van resolviendo los pilotos en cuanto a la resolución cognitiva, las tomas de decisión, la eficacia, la eficiencia en esa toma de decisión y la estabilidad emocional dentro de la toma de decisión cuando la cosa se pone cada vez más compleja, ¿no? Y a partir de esos desarrollos que tienen una planificación detrás, ellos se van entrenando para resolver situaciones complejas cuando tienen que estar con 150 o 200 personas arriba a 10.000 metros de altura para poder ir resolviéndolas con la mayor simpleza y con la mayor seguridad posible, ¿no? Entonces, un poco nosotros consideramos que el armado de las tareas, de los ejercicios, de los drills, como lo querramos llamar, tiene que ver con la configuración a partir de la idea que tiene el entrenador de plasmar una estructura metodológica detrás, ¿no? Y lo que vimos también es, en esta linda experiencia de ir al simulador de vuelo, es que ellos practican sobre lo que se les va a presentar en un vuelo, básicamente. No hacen algo que no va a existir dentro de lo que va a ser un vuelo aerocomercial. Van a plantear todas las situaciones para dotarlos de recursos a los pilotos para que puedan resolver en caso de que se le aparezca una turbulencia, en caso de que tengan que entrar en una nube de tormenta, cómo poder resolver esas diferentes situaciones. Entonces es ahí donde con Juan y todo el cuerpo técnico, bajo los lineamientos de Hernán, vamos diseñando esto. Entonces, ¿qué aspectos nosotros tomamos en cuenta para el diseño de ejercicios y drills? Las conductas y comportamientos del rival a enfrentar, sobre todo en la etapa de competencia, de torneo. Nosotros observamos y tenemos un análisis, también debe estar conectado Juan Donadío, que nos deja preparado todo el análisis del rival el lunes o el domingo, y de ahí empezamos con Juan el diseño de cada una de las sesiones en función de lo que va a ser el rival de turno. Qué características, qué conductas y comportamientos tiene, cómo se para, cómo intuimos que nos puede llegar a jugar y cómo le ha jugado a rivales que tienen similitudes con el sistema que nosotros pretendemos reproducir, ¿no? Bueno, después vamos a ir manipulando las tareas para desarrollar diferentes objetivos y para ir simplificándolas y dificultándolas en función de cómo vamos viendo que van fluyendo, la cantidad de jugadores, los metros cuadrados que va a tener cada una de las tareas, los espacios de interacción individual que van a tener los jugadores y bueno, todo esto va monitoreado con sistemas GPS en tiempo real y también después hacemos otro análisis más profundo de la carga de trabajo que tuvo la sesión técnico-táctica física.
el 85-90% de nuestras sesiones son técnico-tácticas físicas orientadas hacia la idea de juego del entrenador, y después agregamos suplementos analíticos de carga vinculados a las necesidades individuales post-entrenamiento técnico-táctico, ¿no? Y otro factor fundamental, que también Juan lo dijo antes, es esto, de que todos estamos involucrados, desde Hernán hasta los médicos, los utileros, estamos involucrados en el entrenamiento, estamos introducidos ahí, generando también un campo energético, y obviamente Juan, Hernán, yo, mi viejo, estamos introducidos en los ejercicios, metidos ahí para buscar que repliquen intensidades de partido, que cada estímulo que nosotros le hagamos, desde un rondo simple hasta ya ejercicios más complejos y más globales, logren reproducir intensidades de partido, para lograr esta especificidad que nosotros buscamos, y que después nos va a demandar la competencia, ¿no? Después, la semana tipo, ¿qué aspectos tomamos en cuenta para el diseño metodológico? Bueno, cantidad de sesiones entre competencia y competencia, el rival a enfrentar, esto es lo que hablábamos antes, el modelo de juego que emplea, qué conductas y qué comportamiento, en qué fase del juego vamos a tener mayor preponderancia, si vamos a jugar contra un rival que juega repliegue y contragolpe, bueno, probablemente estimulemos mucho más lo que va a ser cómo romper ese bloque defensivo, esa estructura defensiva, y vamos a hacer mucho más hincapié en eso, porque es lo que creemos que nos va a demandar mucho más el partido. ¿Trabaste y cerraste ya? ¿Cerrado? Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Gracias. Bueno, después la dosificación de la carga, como recién comentaba, trabajo con otros dos profes que son excelentes, con el profesor Gustavo Sato, con Leandro Gugliani, que hacen monitoreo de GPS, y vamos, bueno, haciendo el monitoreo diario de carga como para buscar justamente llegar de la mejor forma posible al día de la competencia, ¿no? Después comenzamos poniendo que es una semana tipo, que arrancamos el lunes y jugamos el domingo. La sesión 1 y 2 va a ser una introducción a la semana, con ejercicios más bien analíticos, pero también generando conductas y comportamiento que le vayan a demandar a los jugadores el partido, el rival de turno, las características del jugador que va a tener que enfrentar en su duelo, tanto en ofensiva como en defensiva. Entonces, a partir de ahí viene el diseño de estos ejercicios que van a tener mayor preponderancia en lo analítico, ¿no? Después, la sesión 3 y 4, que acá ya se va a ir más al grano de lo que va a ser el proyecto de partido, obviamente buscando con ejercicios más globales, ya introducirles, la idea está, ¿no? Pero lo que va a ser cómo nos vamos a comportar ese partido. Cada partido va a ser diferente y vamos a tomar conductas y comportamientos diferentes, porque la táctica va a variar en función de cómo nos va a jugar el rival. Si el rival nos va a venir a presionar en nuestro saque de arco, entonces, bueno, le vamos a dedicar bastante tiempo a la salida y qué rutas vamos a tener, cómo poder iniciar y cómo poder entrar a campo contrario de la forma más cómoda y cómo poder someterlo al rival. Pero esto es muy importante, ¿no? Poder hacer foco en qué es lo que el rival te va a demandar a vos en función de tu idea madre. Y después, sesión 5 y 6, ya obviamente acá viene la parte, vamos a ir bajando las cargas y vamos a corregir y pulir lo que fuimos haciendo en función también del análisis que vamos haciendo del día a día. Con Juan, no sé si quiere intervenir, o Hernán, pero vamos a ir corrigiendo o vamos a seguir estimulando una conducta, una fase que no logramos desarrollar lo suficiente en la semana, porque por lo general los tiempos en el fútbol no alcanzan nunca, ¿no? Y sobre todo cuando se pretende o se tiene un ideal de excelencia, a veces como que nunca te termina de cerrar la producción. Entonces, siempre uno, en estos 2 días, nosotros se va a tomar el trabajo
de poder corregir y poder ir puliendo todo lo que se fue haciendo en la semana, o seguir insistiendo sobre algo que no viene saliendo, ¿no?, de la mejor manera. Y acá también, estos 2 últimos días, vamos a trabajar todo lo que es Juan, específicamente, va a trabajar todo lo que es la parte de pelota parada. Todo lo que son acciones de pelota parada están a cargo de él. Le pasamos la pelota a Juan ahí. Sí. Sí. ¿Por ahí, Va, Juan? Hernán. Sí, esto es, digamos, más a grosso modo, pero obviamente también la pelota parada la vamos trabajando por ahí de distinta manera, en forma más analítica, en diferentes, en otras sesiones, porque bueno, vamos dosificando y dándole un poquito más de importancia y volumen, pero bueno, la vamos separando y no dejarla toda para el último día, ¿no? El último día sí la hacemos global, con oposición, con contragolpe quizás, de acuerdo, bueno, también como estemos con la carga física, pero también la vamos en las otras sesiones practicando sobre todo la ofensiva, ¿no? Bien. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Después, si quieren, Hernán y Juan, tenemos el video de un poco un desarrollo para si Hernán quiere comentar, o Juan, en función de una síntesis de las distintas fases de juego del equipo, ¿no?, en competencia real. Bien, Buenísimo. como ustedes lo dispongan, cuando Sí, quieran. si no tengo problema, lo podemos poner y comentar despacio, o sea, en función del momento que estamos acá, imagino que mínimamente algo habrán visto de todos nosotros, pero bueno, fundamentalmente con imágenes, como decíamos antes, ¿no? Cómo vamos desglosando desde la charla a los muchachos, ¿no? Mostrando en video que no solamente es una opinión nuestra, sino que además con video cómo mejorar. Entonces empezamos con la acción defensiva, la fase defensiva, cómo vamos a ir a atacar al rival, la intensidad, fíjense la intensidad a la cual se hace, tratar de que eventualmente lance, o sea, nosotros queremos elegir el lugar donde recuperar la pelota, entonces empezamos a explicar las características del rival y cómo correrlos en función de que dónde ellos si van a tirar largo o si van a jugar corto, tratar de entender y prepararnos para eso, para ir a conquistar el balón. Acá son las distintas formas de ir a presionar al rival en fase de construcción corta del rival, ¿no? Eso va pasando y nos vamos modificando en función de las características del rival, ¿no? Dónde está el punto de fuerza del rival, dónde nosotros queremos forzar. Vamos variando de partido en partido porque el partido es diferente, porque los rivales son diferentes, porque el contexto es diferente, pero no perder, como dije siempre, la propia identidad de lo que somos nosotros en cuanto a la fase de no posesión de balón, que es lo que nosotros pretendemos, y entendiendo las características de los jugadores que enfrentamos, siempre tratando de reducir el rayo de acción de cada rival, sabiendo que la categoría del jugador adversario varía, entonces a partir de eso también nosotros tratar de elegir cuál es el anillo débil del rival como para poder conquistar la pelota. Dejo correr las imágenes como para que vean también los rivales, ¿no? Pasamos desde Patronato a Central, de Central a River. O sea que nuestra filosofía y nuestra identidad no cambia, pero sí rival. Y la categoría rival, pero nosotros nuestra identidad, si bien la manera de presionar puede variar, pero no nuestra identidad, no nuestras formas. O sea que lo que quiero decir es que hay una lógica atrás de todo esto, y si nosotros muchas veces, entre comillas, podemos recuperar fácilmente, hay un trabajo organizado. Por eso decía
el tema del orden y la disciplina a la hora, en este caso, de recuperar la pelota, para que después el talento y la capacidad de los centrales, la capacidad de los mediocampistas, la capacidad de nuestros delanteros se pongan en pie, ¿no? Bueno, esta es la parte de construcción nuestra. Nosotros modificamos también la salida en función de cómo nos va a venir a presionar al rival. Depende de las características de los rivales y la intensidad también de los rivales. Como dijo Toby, nosotros tenemos una idea madre, pero podemos ser muy flexibles en función también del estudio del rival, sabiendo que ellos van a venir a presionarnos por eventuales partidos pasados, por características de ellos. Entonces, nosotros tenemos la versatilidad y trabajamos para modificar nuestra salida, sabiendo también cómo ellos nos pueden venir a presionar. Y aparte, en lugares, queremos salir jugando también en todos lados, ¿no? Esto es Atlético Tucumán, anterior fue Olimpia en Asunción, y fíjense que nosotros tenemos la filosofía de jugar de una manera en campos complicados. Bueno, quizás en la retina de todos queda el partido con River, ¿no? Pero bueno, el partido con River en el Monumental, como en este caso, no es una excepción. Nosotros jugamos en River, jugamos en Atlético Tucumán, jugamos con Olimpia de Paraguay, tenemos una filosofía, una idea que nos representa y que queremos para el desarrollo, sobre todo del jugador. Creo que si el jugador logra plasmar y tener el coraje y la valentía de plasmar lo que se entrena en cualquier estadio, eso mejora al jugador y mejora al equipo y mejora a la institución, que es el objetivo de todos también, ¿no? O sea, lograr esa serenidad, que parece todo bastante fácil, pero bueno, necesitamos también de que el jugador crea en que lo puede hacer bajo cualquier circunstancia y contra cualquier equipo. Y bueno, mostrar esto también tiene que ver con el orgullo y con decir, bueno, soy capaz ¿no? De hacerlo bajo cualquier circunstancia y en canchas adversas, ¿no? Desde el clima, ¿no? Desde el hincha, y no solamente hacerlo, digamos, de local. Entonces, creo que plasmar una idea y un sentido de juego, esa serenidad de paro y paso, parece que no costaría, ¿no? Pero bueno, hay ese trabajo durante la semana de convicciones para que esto se logre. Y no solamente, Hernán, sobre el trabajo futbolístico propiamente dicho, sino también lo emocional, la seguridad que ustedes le dan o la confianza que le dan, también es sumamente importante para esta clase de juego, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Del hecho de decir, yo el error técnico, si le erraste y la paraste mal, no pasa nada. El tema es que no erres el concepto. Entonces nosotros machacamos mucho sobre eso. Después que los chicos la paren mal o la pierdan, bueno, ya está. O sea, entender que es un juego también de errores y que puede pasar, y entonces aceptar eso, pero bueno, tiene que ver con nuestra paciencia, nuestra, digo, todos, ¿no? Los que nos están escuchando, nuestro cuerpo técnico, entender que es un juego de errores, y tratar de hacer hincapié en lo conceptual. Bueno, pero eso es muy difícil de lograr a veces en los cuerpos técnicos, porque esa tranquilidad se la transmite principalmente el cuerpo técnico. Si en el cuerpo técnico hay histeria, hay inseguridad, yo creo que se transmite muy rápidamente al equipo. Por eso, más allá del estilo de juego, de la metodología de entrenamiento, yo creo que el factor emocional y el equilibrio dentro de los que los dirigen o que lideran esta clase de modelo de juego es importante, me parece, esa parte, ¿no? Y en ese punto, ustedes, más allá de la experiencia que tiene el cuerpo técnico, ¿tienen alguna persona que le ayuda en lo emocional, en lo psicológico? ¿Tienen alguien que se apoyan en ellos? ¿O es algo que, bueno, ya algo natural de ustedes? Bueno, tiene dos cosas. Primero la parte
como vuelvo a lo que dije antes en cuanto a la identidad y lo que queremos ser. Entonces, si nosotros como grupo tenemos las ideas claras y cómo lograrlo, todo es mucho más fácil. Entonces, emocionalmente estás más tranquilo. Nosotros tenemos esta ansiedad de alguna manera de información, queremos saber lo nuestro, lo de ellos. Entonces, el comunicarlo de una manera, a nosotros nos da también una cierta serenidad, sabiendo que tenemos la mayor información posible y sabiendo que no es garantía de nada. Entonces, si nosotros tenemos claro nuestra metodología, cómo queremos llegar, qué queremos hacer, es todo mucho más fácil. Entonces, por lo menos a nosotros nos genera esa serenidad. Después, a partir de ahí, tenemos también la capacidad profesional, en este caso de Ale, que sabe mucho de coaching, de PNL, entonces de tratar de juntar todos los aspectos, ¿no? Emocionales, psicológicos, a lo técnico. Entonces, tratamos de llenar todos esos casilleros, ¿no? Entendiendo muchas situaciones sociales, personales del jugador. Y lo que básicamente pretendemos, que me parece que sea una cosa lógica, entendemos que cada jugador tiene un objetivo individual. Y es lógico. Entonces, lograr que ese objetivo individual del jugador esté involucrado en el objetivo grupal del equipo. Bueno, eso también lleva un proceso, ¿no? Y un análisis que tiene que ver con lo que decíamos antes. Nosotros, que quizás Koan lo puede explicar hasta mejor, específicamente, nosotros no solamente entendemos que el jugador no solamente se entrena en los pies, sino la cabeza. El corazón, que es el tercer componente que hace un jugador de élite, eso viene de fábrica. Eso es complicado, pero sí entendemos que podemos mejorar técnicamente, en medida del talento que viene también de fábrica, los pies y la cabeza. En relación a eso, muchachos, hay una pregunta que quería hacer Santiago López Papucci, que está presente en la sala, que es el psicólogo del Cuerpo Técnico de Rosario Central, y creo que viene justamente a cuento la temática que están abordando. Santi, te habilito el micrófono, o habilitalo vos que no te encuentro. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco tenía una pregunta, digamos, que iba de la mano con la que hizo Quique, ¿sí? Cómo trabajaban el aspecto mental, el aspecto psicológico, ¿no? Pero bueno, algo ahí respondió Hernán. Sobre esa pregunta me gustaría escucharlo también, digamos, a Alejandro, ya que quedó el pie, ¿sí? Y en particular yo tenía una pregunta para Hernán, sabiendo que, bueno, él había estado jugando en el Milan, y que el Milan tenía, digamos, ahí como un equipo interdisciplinario, ¿sí? En esto que decía al principio él, de que todo no es fútbol, sino que también últimamente se van, digamos, anexando nuevas disciplinas para generar nuevas lecturas de lo que implica, digamos, el fútbol profesional, y de los datos y de la información que hace falta muchas veces para armar los partidos. Esta era una pregunta más de curiosidad, ¿no? Si él había estado trabajando con la gente del Milan Lab, si había tenido la oportunidad de usar el trabajo ahí en el Mind Room. Creo que estaba el psicólogo Bruno de Michelis coordinando todo este equipo. Y bueno, era un poco también esta pregunta más sobre la experiencia, digamos, de Hernán con el trabajo psicológico, que me parece que en este caso era por ahí más individual. Sí, sí. Bueno, vamos a un momento que es, yo llego al Milan en el 2005. 2004. 2004-2005 es el año futbolístico europeo. 2004-2005. Yo tenía, imagínate que nosotros veníamos
con los entrenamientos, que no me escuche el profe, pero bueno, antes nos entrenaban, viste, como vacas, viste, todos iguales. Y yo tenía tanta mala suerte que el cronómetro se lo daban siempre a Zanetti. Entonces, claro, ¿cómo hacer? Con Zanetti no lo podía seguir nunca. Es decir, era imposible. Y a mí siempre eso él recuperaba antes, tenía un físico privilegiado, y nosotros, que nos costaba un poco más, era terrible, era terrible. Y encontré en el Milan, también por presupuestos, nosotros cuando llego al Milan nos empezaron a dividir tareas en base a una serie de test, no solamente psicológicos, como bien decías, con Bruno De Michelis, sino también teníamos 7 profes diferentes. Entonces hacíamos una introducción de entrada en calor general, y después, por ejemplo, aparecíamos, no sé, íbamos a correr, iba Nesta a correr con Pirlo, perdón, a ver, hacer pirámide, 100 metros, iba Maldini, que tenía problemas con los tendones y articulaciones, se metía en la arena. Iba Seedorf con el traino, y yo iba a hacer las rampas con, no sé, con cualquiera. A Pilates iba Gattuso, porque tenía las patas así, entonces trataba de darle elasticidad. Y hacemos 20 minutos individuales, y después terminamos y hacíamos la cuestión técnicas y tácticas con el míster, con Ancelotti. Y es como que a mí me abrió la cabeza. Entonces se puede fraccionar. O sea, ya no me va a tocar de vuelta el Zanetti de turno que me mata, que va más rápido que todos nosotros a una velocidad. Se vayan 5 kilómetros a correr en medio del bosque. Te mataba. Zanetti llegaba media hora antes que todos nosotros. Y entonces parecía a nosotros, nos mataba eso. Y entonces empezaron a fraccionar, y eso realmente me prolongó la carrera. Empezar a decir, bueno, en base a las necesidades físicas que vos tenés, te vamos llevando a tu mejor versión en función de las características físicas y de juego, en función al puesto que jugabas. Y hoy eso se volvió hasta bastante natural ya. Ahora casi todos hacen lo mismo. Y eso fue lo que nos ayudó, y eso se lo llamaron el Milan Lab. Ejemplo, me costaba emocionalmente recuperarme después de los partidos. Yo antes del partido dormía bárbaro. Nunca me sentía nervioso, yo dormía. Ahora, después del partido era terrible. Entonces eso me generaba recuperar un poquito más tarde, si jugábamos domingo, miércoles. Y claro, venías de la cultura argentina, que si no te entrenabas, estás acusando, te tiras a la camilla, no le da bola, ¿viste? No querés entrenar. Y ellos lo tomaban de manera natural, como vos decías, nos hacían una serie de test antes de cada entrenamiento, y entendían, no te puedo explicar en base a qué datos, pero nos hacían una serie de test, decía, este muchacho recuperó, este muchacho no recuperó, este necesita 24 horas más, este sí está apto para entrenar. Y entonces ya no había en el grupo, está acusando, está en la camilla, o se está recuperando. Ya estaba en la cultura del plantel, saber que a uno recuperaba un poquito más tarde, o necesitaba hacer algo que el otro le venía de manera natural. Bueno, ese análisis minucioso personal hizo que el Milán también sea el Milán por los años que hizo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo viví personalmente en eso, y me prolongó la carrera, porque a partir de ahí yo me pude retirar a los 36, pero no es extraño que Maldini haya jugado hasta los 41, y así damos un montón de ejemplos, porque era personalizado, y eso es también lo que en las debidas proporciones y bajo las posibilidades económicas que tiene el club tratamos de hacer como cuerpo técnico. Gracias, Hernán. Gracias, Santi. Gracias, Hernán y José. Jorgito G, te habilito el micrófono. Jorge, ahí está. Bueno, ya lo saludé antes, con gusto estar acá, como siempre. Yo me voy a dirigir a mi par, que mi par aquí, son dos, padre e hijo, que realmente, qué lindo que es compartir
una pasión como la que podemos tener por nuestra profesión, Alejandro, con tu hijo, ¿no? Parece. Y la pregunta la quiero dirigir a vos por lo siguiente, es decir, vos sos de los profes del fútbol que ha pasado por distintas etapas, muchísimas. Imagínate, creo que empezaste en Ferro, ¿no? Trabajando en divisiones inferiores. Luis Bonini. ¿Eh? Con Luis Bonini en los 90, Luis, en los 92. Con el, para mí, excelente profesor Luis Bonini, que creo que Hernán lo ha disfrutado como profesor, ¿no? Muchísimo. Y bueno, has pasado por métodos, metodologías y transición permanente de estos cambios. Esto es una pregunta que me gustaría hacértelo porque considero que es muy amplia, pero hacer una pequeña síntesis. ¿Cómo fuiste ayornándote a lo que hoy nos encontramos? Porque hoy, de alguna manera, con estas nuevas metodologías, es como que volvemos a la fuente. ¿A qué fuente? A la fuente del juego, ¿no? Yo me considero alguien que ha hecho correr mucho los jugadores. No sé si a vos te ha pasado eso. Pero correr descontextualizadamente, ¿no? Sí. Yo lo sufrí a Massa, lo hemos sufrido, sacando sangre y todo lo demás. Pero qué lindo es escuchar de un hombre con tanta experiencia como vos, que nos cuente rápidamente esa síntesis. No sé si la pregunta... Sí, Jorge, bueno, sí, si tengo que describir rápidamente y sintéticamente una línea de tiempo, obviamente, cuando yo empecé como profe, si bien mi primera experiencia en deporte de conjunto fue en hockey sobre césped, y después ya ingresé a trabajar con Luis en Ferro, estaba Carlos Grigol, el cuerpo técnico de Carlos, y Luis, y Mario Grigol, Mario Gómez, bueno, con toda gente muy preparada, y gente que ya estaba muy abierta a abrirse a otros deportes. En este caso, Carlos tenía mucho vínculo con León Nasnudel, que era el entrenador de Ferro del equipo de Liga Nacional de Ferro. Entonces, fue como que entrar en un lugar que había gente con cabeza muy abierta en cuanto a enriquecerse también de ejercitaciones y metodologías provenientes de otros deportes, ¿no? Si bien en Ferro era una época también donde la preparación física ya venía de una tradición, digamos, de Adolfo Mogileski, del sistema de pretemporadas en la cumbre, y yo de las cuales hice varias, con las inferiores de Ferro y después con la primera de Ferro en Córdoba, fui viviendo transiciones vinculadas a empezar a tomar conciencia que quizás me faltaban herramientas vinculadas a todo lo que tenía que ver con la comunicación, ¿no? Con la capacidad de escuchar a los jugadores y a mis compañeros de equipo de trabajo desde otro lugar, y tener también más herramientas para poder ayudar a los jugadores desde el plano cognitivo, ¿no? Desde el entendimiento y desde los procesos didáctico-pedagógicos, ¿no? Entonces, bueno, tuve varios sucesos y disparadores, ¿no? Voy a nombrar rápido tres. Uno, cuando estábamos en Independiente con Luis Bonini, con Gregorio Pérez en el 96, hice mucha relación humana con Gregorio, y en esos 6 meses, con un gran equipo de Independiente, bueno, y Gregorio venía de salir campeón 5 años seguidos con Peñarol de Montevideo, un gran profesional, una gran persona, Gregorio. Y me acuerdo cuando Gregorio tuvo que dejar el equipo porque los resultados no se daban, y me acuerdo que lo acompañé hasta el buquebús, y me decía, qué dolor tener que volver a Uruguay y no se me dieron los resultados en Independiente, ¿no? Y yo sentí una enorme impotencia, porque dije, bueno, yo evaluaba el equipo, lo ayudaba a Luis, los apoyaba desde mi área, digamos, fisiológica, pero qué poca ayuda puede brindar, ¿no? Qué impotencia, ¿no? Al poco tiempo llega Menotti a ese equipo de Independiente donde todavía jugaba Jorge Burruchaga, Néstor Clausen, Mondragón, Acuña, Pablo Roche, Calderón, grandes jugadores, ¿no? De Independiente. Y el mismo equipo, los mismos jugadores, a las 3-4 semanas ya hacen un vuelco muy grande. Tengo la oportunidad de reemplazar a Fernando Signorini, que lo operan en ese momento de desprendimiento de retina, y conozco a Menotti por dentro.
y realmente conocer también a Menotti por dentro me voló la cabeza en el sentido de lo que era la comunicación y la seducción y la capacidad de transmitir una idea que tenía Menotti, ¿no? Y ahí fue como un sacudón de lo que es la comunicación y la claridad. Y ese equipo independiente, bueno, hizo una gran campaña, terminó subcampeón y jugando un gran nivel de fútbol. Yo creo que la llegada de César ahí fue muy fuerte. Y fue un sonajero, ¿no? Eso para mí también, en cuanto a observar esto como espectador de lujo. Y después la última experiencia que ya me termina de hacer decidir, de empezar a estudiar otras herramientas, es el proceso con Matías Almeida de River en la B Nacional, ¿no? Que creo que en 28 años de fútbol nunca viví una situación con tanto nivel de estrés emocional y de tanta presión de un equipo tan grande viviendo una situación tan límite, ¿no? Tan crítica, ¿no? Y ver que por ahí, obviamente, nosotros teníamos un equipo enorme en calidad de jugadores y quizás ibas a jugar contra equipos de mucho menor nombre y jerarquía, esto lo digo con todo respeto, ¿no? Pero cómo la situación a veces se compensaba por el plano emocional, ¿no? Porque el otro equipo iba a jugar contra River y jugaba la final de la Copa del Mundo, hacía la camiseta de edición limitada, tenían la semana de gloria previo a River y si le llegaba a ganar a River. Entonces se compensaba muchas veces la desigualdad técnica y física con una gran entrega emocional del otro lado, ¿no? Y bueno, este tránsito de River y al final de River, del proceso de River, conozco a Stanislaus Barrach, que es bueno, biólogo molecular y sabe muchísimo de cerebro y nos acompañó en el último tránsito de la B Nacional en River y también me terminó de sacudir y decir, bueno, voy a empezar a estudiar otras disciplinas como coaching y programación neurolingüística después y empezar a... Sentí que me faltaban herramientas a mí como profesional, ¿no? Para brindar mejor calidad de servicio a mis compañeros de cuerpo técnico y a los jugadores, ¿no? Y ahí me decidí y bueno, y la mirada que tengo hoy del entrenamiento, obviamente, ¿no? Quizás antes era del cuello para abajo y ahora es priorizando el cerebro a nivel cognitivo, emocional y después lo orgánico funcional, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buena respuesta. Gracias, Alejandro. Tony Muraca, te habilito el micrófono. Si te encuentro. Si no, habilitalo vos, por favor. Ahí te encontré. Ahí estás, Tony. Bien, bien. Buenas tardes. Gracias, Hernán y el cuerpo técnico por estar. La verdad que es muy agradable escuchar lo que están diciendo. Ya contestaron varias de las preguntas que se me fueron formulando, ¿no? Pero muy breve. Una para Hernán y otra para los Coban, para los profes Coban. La de Hernán, primero, esos trabajos, si hay trabajos analíticos como los que vos hacías afuera, en los cuales eran solamente condicionales o pasaba también por la parte técnico-táctica, si los pudiste implementar acá en tus equipos y de qué manera. Esa es una pregunta para Hernán. Y para los profes Coban, que la verdad que me gustó mucho esa analogía con la simulación del vuelo que hicieron, en donde trataron de contextualizar las tareas, pero me quedé en un ítem que me llamó la atención, que era el aliento de los entrenadores. Así que, bueno, si lo podrías desarrollar. Lo dejo al DT primero. Bueno, mirá, yo hay una cosa que aprendí de José Mourinho. José Mourinho venía no solamente el trabajo en Portugal, sino tenía una gran influencia del sistema de entrenamiento holandés con Van Gaal. ¿Qué tiene eso? ¿Qué estimulaba? Estimulaba la competencia, estimulaba la toma de decisiones. Entonces, más allá
del gusto futbolístico que puede tener, sustentado en el momento en que yo lo viví a José Mourinho, sea en el Chelsea y en el Inter, se partía de la base de que el equipo al cual él entrenaba era superior al rival. Entonces, normalmente era superior al rival. Entonces, ¿qué quiere decir? Él reforzaba el 1 contra 1, porque sabía perfectamente, ejemplo, que si estaba en el Chelsea y se la daban la pelota a Robben, normalmente al 4 o al 3, en función de que jueguen de un lado o de otro, y sobre 19 equipos, a 18 lo iba a gambetear al lateral ese. Quizás uno le podía sacar. Entonces, estimulaba mucho eso y menos la coralidad del juego. Entonces, pero me gustaba la manera, la metodología, cómo él lograba manejar el aspecto lúdico, o sea, el placer del juego en sí, con la competencia. Y eso no tiene nacionalidad. Porque al final de cuentas, en Argentina somos competitivos y queremos ganar cada ejercicio. Y eso pasa en Argentina, en Italia, en Inglaterra. O sea, lo mismo hizo en Inglaterra, lo mismo hizo en el Inter y logró estimular eso. Entonces, en mi cabeza, antes de trabajar con este grupo, yo trabajé en Italia, sea en la reserva del Parma como en Módena, traté de estimular eso, tratando de sumar a esa idea, a ese concepto, el aspecto grupal y coral, ¿no? Porque sabes que el momento que sos inferior, desde lo individual, necesitas que el grupo, de alguna manera, pueda ser mejor que el rival. Pero también sustentado en la diversión y la competencia de cada ejercicio. Cuando tuve la posibilidad de conocer al profe Ale con Tobías, que nos encontramos en Parma y empezamos a hablar un poquito de todo eso, nos encontramos en eso. Nos encontramos en que ellos también la pensaban de la misma manera, también tenían la misma filosofía y también se podía sumar eso, la coralidad. Entonces empezamos a armar de alguna manera cuál era nuestra identidad, lo que estamos forjando hoy. Y eso es lo que tratamos de plasmar hoy. Y eso no tiene nacionalidad, como te dije antes. Estoy convencido, adaptando a las necesidades socioeconómicas de cada país y hasta socioculturales de cada país, y adaptándonos a eso, puede funcionar en cualquier lugar donde eventualmente nos tocará ejercitar nuestra profesión. Relacionado a la pregunta que nos hiciste en el aliento de los entrenadores, pusimos lo del aliento porque, bueno, hay evidencia de investigación, hay un libro publicado por un profesor español que está en la Real Sociedad, David Casamichana, que sabe mucho y tiene mucho publicado sobre monitoreo de GPS, la influencia que tiene el aliento de los entrenadores en los ejercicios para elevar la intensidad de los ejercicios, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la conducción emocional de los ejercicios para poder modular esa intensidad. Gracias, Alejandro. Hay otro Santiago que está esperando, Palmieri. Santi, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Gracias, José. Nada. Buenas tardes a todos. Un enorme placer poder compartir con Hernán y todo el cuerpo técnico. Mi pregunta, Hernán, va referida, me voy a remitir a una situación que todos conocemos para preguntártela, que fue el proceso del Mundial Corea-Japón 2002 con Marcelo, con Bielsa. En ese momento Marcelo tenía un sistema de juego, pero también tenía la posibilidad de contar con vos y con Batistuta, los dos en muy buen nivel. Y él nunca negoció el sistema en pos de los nombres propios, en este caso el de ustedes. Quería preguntarte cómo tomás esa situación hoy en día
Y como entrenador, ¿cómo haces para poder adaptar tu sistema a los nombres, si es que lo haces? ¿Y cómo lográs esa mancomunión entre las dos cosas? Gracias. Bueno, primero, como dije antes, cada uno tiene su vida, ¿no? O sea, cuando yo dije que fui a Coverciano a estudiar, a nosotros nos enseñaron los pros y los contras de todos los sistemas de juego, de 3-5-2, 3-3-1-3, 4-3-3, 4-4-2, y ninguno de todos esos garantiza el resultado final. O sea, siempre hay pros y contras. O sea, entonces, lo que nos enseñan es decir, bueno, si usás esto, vas a ganar esto, y si usás esto, también podés perder por acá. O sea que, entonces, nos enseñaron a poder convivir eso y profundizarlo. A partir de ahí, después es una decisión personal, en este caso de Marcelo, a la cual, volviendo a la pregunta anterior, si bien hablé de Mourinho, pero también de Marcelo, creo que tengo una influencia enorme en todos nosotros, una cuestión de que mejora el jugador a nivel singular de una manera exponencial, y eso hay que sacarse el sombrero ante todo eso, y para mí también me abrió un poquito los ojos que había otra manera también, ¿no? de entrenar. Y tratás de tomarlo. Ahora, si vas a lo particular, bueno, es una decisión de él. Entiendo de una manera, entiendo que él haya puesto el sistema de juego por sobre los nombres, es respetable, es entendible. Yo tengo otra manera, creo que del momento, es feo hablar de mí, pero bueno, esto es así, o sea, pero yo el jugador ya lo dejé de lado y esto no va a cambiar. Yo creo que si tuviese dos jugadores de estas características, al nivel que se estaba, valía la pena probar e intentar, que capaz podía no funcionar, pero me parecía que ameritaba el nivel de estos dos jugadores de probarlo. Entiendo también que ese sistema y esas formas le dio un resultado extraordinario de la manera que se logró, ¿no? Esa clasificación para ese mundial. Entonces, es más una pregunta para él que para mí. Me parece que podría haber sido una muy buena solución eventual, específicamente en ese mundial, que si lo entrenás y capaz que no funciona bien, o capaz que te desordenás un poco en su equilibrio, ¿no? Que entendió él. Me parece que hay un partido con Inglaterra, vas perdiendo 1-0, sacar a Bati, que entre yo, qué sé yo, podíamos haber probado con los dos, pero había que probarlo eso, ¿no? Y así todo siguió férreo a eso, y bueno, después pasó lo de Suecia, exactamente lo mismo, ante una necesidad de convertir un gol que nos dé la victoria, sacar a uno y meter a otro. Pero bueno, esto lo tomamos como erróneo, porque el resultado final dice que nos quedamos eliminados, entonces es como que quedó etiquetado que él se equivocó. Y eso es muy difícil de cambiar, pero personalmente, si vos me decís si a mí se me generara lo mismo, por lo menos el nivel de estos dos jugadores merecía probar, y después vemos qué pasa. Después vemos qué hubiera pasado, porque probablemente, no digo del arranque, pero 15, 20 minutos de un partido podría llegar a ser una solución. Gracias. Gracias, Hernán. Gustavo Pasquinelli. Hola, Hernán. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos das. La verdad que tengo un montón de cosas para preguntarte, pero bueno, voy a ser respetuoso. Voy a elegir una.
primero, ¿qué cosas te preguntás, ya sea a vos mismo o con tu cuerpo técnico antes de iniciar un trabajo, o qué cosa tenés en tu cabeza? Y después, esa misma sobre el final de un proceso, más con tu carrera y la cantidad de entrenadores de jerarquía que tuviste, y cosas que estás diciendo también y que recordás que te han quedado en tu retina, ya sea de trabajo, de metodología o de cómo te trataron como persona. ¿Cómo querés, después de terminar un proceso, cómo querés que se te recuerde a vos? ¿O qué buscás, qué huella buscás dejar en tus futbolistas? Mirá, para mí, la máxima intención que tengo es intentar que mis jugadores mejoren su carrera. Ayudarlos a que mejoren su carrera, eso es. Deseo que si tiene una carrera para 5 puntos, llevarla a 6 o 7, y el que tiene 7, 8, 9, mejorarlos. O sea, que una vez que nos vayamos nosotros, ellos mejoren. Y eso para mí no tiene... No hay negociación posible. Y voy a dar un ejemplo simple desde la satisfacción. Nosotros hemos trabajado en Banfield y bueno, con todo lo que significa cambiar mentalidad y filosofía, y bueno, dimos espacio a muchos chicos, y entre ellos Agustín Ursi, que estaba en la reserva, le dimos la posibilidad de jugar y que juegue, y que erre y sostenerlo y que funcione. Y bueno, encontramos un chico fantástico, con mucha ilusión y muchas ganas de aprender, y eso lo llevó al Mundial Sub-20. Entonces fue al Mundial Sub-20 y claro, vino el receso, empezamos la pretemporada, y como ustedes bien saben, con el fútbol argentino es muy complicado llegar a los Panamericanos. Y ningún dirigente quería ceder los jugadores. Entonces, nosotros nos pusimos fuertes. Y imagínate que el conflicto que tuvimos como para decir, no nos importa absolutamente nada los jugadores, en este caso Cambeses y Ursi, que vayan a los Panamericanos. No, pero nosotros no jugamos. Bueno, imagínate que para nosotros Ursi en ese Banfield era Messi. Entonces, perder los 3 partidos era muy complicado. Pero así todo, entendimos que lo mejor para el jugador y lo mejor que lo puede pasar a un jugador es vestir la camiseta de la selección. Y fuimos contra viento y marea, obligando de alguna manera a decir, no me importa, sin cuidar nuestro trabajo en ese sentido, sino sí cuidando nuestra convicción que lo mejor que puede pasar para nosotros es mejorar al jugador y no mejorar de alguna manera nuestro trabajo, porque creo que la mejor manera de cuidar nuestro trabajo es eso. Y me parece que ahí nos llevó a una situación límite, diciendo, no me importa que para mí sea Messi, me importa que el jugador vaya a la selección. Bueno. Y tuvimos grandes problemas con los dirigentes en ese sentido. Lo que pasó después es que los chicos ganan la medalla de oro panamericana. Cuando volvieron, lógicamente los dirigentes se sacaron la foto de Rito con la medalla de oro, clavándosela y todo. Y nosotros de eso no tenemos ni una foto. Pero la satisfacción, y a las 2 fechas, de hecho, nos echaron de Banfield, o sea que si yo pienso a cuidar nuestro trabajo, y decir, che, no nos hubiera importado nada, y Cambeses y Ursi que se queden con nosotros y cuidábamos nuestro trabajo, pero no iba a respetar por el motivo por el cual nosotros creemos que tenemos que hacer esta profesión. Entonces hoy, el otro día, justamente pasó algo lindo, ¿no? Me lo crucé en una radio, en Radio Rivadavia, en una nota, Ursi reconociendo de alguna manera públicamente eso, reconociendo de gracias a Hernán y a nuestro cuerpo técnico por darnos confianza, que se lo ganó él, de luchar para que vayan al Sub-20, para luchar que vayan a los Panamericanos, y de consecuencia después fueron a los preolímpicos. Entonces, esto tiene un valor enorme. Poder contribuir al fútbol argentino,
al jugador a tener una carrera mejor. Entonces, sin cuidar quizás nuestro trabajo, pero sí cuidándolo. En realidad lo estoy cuidando. En realidad, porque si yo mejoro, entonces eso tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme, en este caso potenciado por la selección argentina, pero si yo creo que es la manera de afianzar las certezas de cada jugador, de mejorarle al jugador la carrera, para mí ya está. Para mí ya valió la pena ser parte de ese proyecto Banfield, viendo que llevamos a 2 chicos en este caso a los Panamericanos y 3 a los Preolímpicos, cosa que nunca había pasado en la historia de Banfield, llevar 3 jugadores al Preolímpico, sumándose Claudito Bravo. Entonces, para mí el mejor resultado es eso, poder mejorar al jugador. Y después, el tiempo dirá. Pero bueno, tiene que ver con las convicciones, ¿no? de cada uno, y en este caso fue la satisfacción de reconocer que normalmente, imagínate que si en ese momento no lo hubieran dicho, porque sabes cómo es, ¿no? Entre los jugadores, sí, chupamedia del técnico, no sé, dice, bueno, ahora no había motivo, estábamos en otro lado y lo pude expresar de manera natural, y eso para mí tiene un valor enorme, enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, quedó claro que buscas dejar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Hernán, vamos con las últimas 2, porque ya hemos abusado bastante del tiempo de ustedes. Va Beto Buleri. Beto es parte del cuerpo técnico de Gustavo Colioni, y un poco esto es lo que te decía, ¿ves? Cómo generar esta sinergia en el ambiente del fútbol que haga que podamos compartir estas conversaciones. Eso está buenísimo. Beto, dale nomás. Hola, ¿me escuchan? Sí, Beto. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto poder participar, y bueno, también aparte de ser parte del cuerpo técnico de Sargento Colioni, también hace mucho tiempo somos parte de ese gran grupo de estudio como grupo equipo, y bueno, es un placer estar aquí. Y también aprovechar y saludar al profe Juan como un ex jugador de Ferro de la 4ª división y reserva del año 90, 91, 92, el que me hubiera gustado conocer al Coan de ahora, no el de aquella época, junto con el profe Bonini, que me hicieron correr muchas veces los cerros de Villa Sardino. Y bueno, Hernán, imagino que a vos te habrá pasado. Bueno. Dejamos cintura, dejamos tobillo, articulaciones, todo, gracias a ellos. Exacto. Bueno, acá había varios profes también que están ahí, veo que están ahí, pero bueno, gracias a Dios se ha actualizado todo, nos hemos actualizado todo, y lo que hemos sufrido, lo hemos vivido. Yo en aquella época, la verdad que tengo muy buenos recuerdos del profe y de Luis Bonini, que para mí fue un padre también en ese tiempo que me tocó estar en la pensión de Ferro. Pero bueno, aprovechar y saludarlo y expresar mi admiración también al profe. Un abrazo grande. Simplemente preguntarle a los dos, Hernán, también el hecho de que una vez que tienen tan afianzado y tan convencido de su idea y de la identidad de juego que pretenden para sus equipos, si creen que en el fútbol argentino esa identidad es adaptable a cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier equipo, en cualquier contexto, o esa identidad sufre cierta variabilidad en base a la característica de los jugadores que tenemos. Es una discusión que tuvimos mucho tiempo, durante muchos años, con el grupo, acá mismo en el grupo, y decir, no se puede hacer, no puedo jugar, por ejemplo, un 4-3-3 o una idea, más que un sistema, sino una idea, porque no tengo los jugadores para hacerlo. ¿Y creen ustedes, están convencidos también, en que, si bien por esa experiencia que han tenido en Banfield, donde había que cambiar un poco la idea, y eso le ayuda o los convence en que pueden potenciar al jugador en base a la metodología y a la idea que ustedes tienen, ¿no? como identidad de juego? Mirá, yo digo que nosotros, de alguna manera, o sea, estudiamos y nos informamos y profundizamos nuestra identidad. O sea, yo no me puedo llamar Juan Pérez,
Yo soy Hernán Crespo, o sea, en cualquier lugar, en cualquier contexto donde vaya. Y a todo eso entendemos que, de alguna manera, queriendo o no, estamos haciendo docencia. Y entonces tenemos que enseñar. Entonces vos imaginate que yo soy un maestro de escuela que tiene 40 alumnos en la clase. Y vos explicás tu cátedra y explicás. Y bueno, hay gente que te va a entender rápido y hay gente que va a tardar más. Ahora, lo que sí no me puedo permitir es que aquel que tarda un poquito más, desecharlo. Yo necesito que los 40 entiendan. Yo debo, si los quiero mejorar, y alguno va a tardar más y otro va a tardar menos. Pero no puedo dejar de lado a aquel que le va a costar un poco más. Bueno, llevará un tiempo más, llevará un proceso más, pero la intención es que entiendan para qué juegan y cómo queremos que se juegue en función del resultado final. Entonces, absolutamente todos, en cualquier nivel, pueden mejorar. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de darle un valor a ellos, que ellos puedan ser mejores jugadores, en función de lo que pueden hacer, en función de las capacidades, del talento, pero no lo puedo dejar de lado. Lo que no puedo aceptar como docente es no dejarlo de lado. Ah, bueno, vos no entendiste, vos tenés otra cadena, entonces vos no, vos estás afuera. No. Te va a costar un poquito más, pero bueno, tratar de en base a las características que tiene y las capacidades que tiene, tratar de mejorarlo. Y yo me parece, como dije antes, del momento que nosotros tenemos una metodología de darle opciones, después existe la categoría del jugador, ¿no? A la hora de elegir. Nosotros le damos las opciones para que él juegue, y bueno, la categoría del jugador se ve en función de quién elige mejor. Pero nosotros no podemos, absolutamente, no nos permitimos desechar a aquel que le cuesta un poquito más. ¿Ustedes creen, Hernán, que mediante la metodología, más allá que obviamente eso lo perfecciona al jugador y lo mejora, en la que ustedes proponen, no tengo duda de eso, también siento ese convencimiento también propio, pero si ustedes eso creen que lo pueden aplicar hasta en un club que no venía trabajando con esa idea, o no tiene una base, un lineamiento como lo encontrás en Defensa y Justicia, a lo mejor ya con obviamente 3, 4 años de mismo lineamiento, con distintos técnicos, pero mismo lineamiento, o sea, lo pueden realizar. En un club, llámese Banfield, como tenía, puede ser otro club, pero que no tenía ese lineamiento de juego. ¿Ustedes creen que lo pueden realizar también? O obviamente lo realizaron y fue muy bueno para mí y ver esa situación. Pero están convencidos de que se puede realizar en cualquier aspecto, en cualquier club que juegue otra cosa, a otro juego, y que no está acostumbrado a eso. No me cabe ninguna duda. De hecho, pasó. Si nos ponemos a pensar, Banfield, otro tipo de cultura, otro tipo de ideas, y nosotros intentamos plasmar. Claro, lo que nosotros logramos como modo, como aceptación de alguna manera y fluidez, quizás en Banfield tardás un mes, en Defensa y Justicia, que viene con un proceso, en una semana ya estás. O sea, hay un tiempo, hay una tempística para lograrlo. Pero desde el momento que nosotros tratamos de mostrar una identidad, en este momento, como puede ser Banfield, como puede ser Defensa y Justicia, el dirigente que el día de mañana venga ya sabe. Entonces, está en la capacidad dirigencial en sostener o no el proyecto. Pero ya no es un problema que yo pueda controlar. Entonces, yo no voy a cambiar, como te dije antes, yo no voy a cambiar, me puedo adaptar a situaciones, pero no voy a cambiar absolutamente quién soy. Yo me llamo Hernán Crespo, no me llamo Juan Pérez. Ahora, puedo adaptarme, como dije al principio de todo esto. Yo jugué con Vieri, con Drogba, con el Piojo López, con Salas. Y lo que no va a cambiar es que sigo siendo Hernán Crespo y trato de ser efectivo en eso. Ahora, ¿me puedo adaptar a situaciones nuevas? Sí. Como me ha pasado como jugador. He peleado el descenso en el Parma, como he logrado ser competitivo para ganar un título en cualquiera de otros equipos que lógicamente ustedes recuerden.
pero la esencia, lo que soy, no cambia. Ahora, yo no voy a cambiar en función de la cultura, perdón, de los dirigentes, voy a mutar mi manera de ser. Porque si no, no me respetaría a mí mismo. Ahora, ¿me puedo adaptar? Sí, sin perder mi identidad, yo me adapto. Pero no voy a perder lo que soy y cómo creo que hay que jugar en función del resultado final, que ese es el tema. Beto, quiero una cosa en función de lo que, bueno, mandarle un abrazo a Beto y dos cosas en relación a lo que vos preguntaste, que obviamente que me siento absolutamente identificado y tengo la suerte de Dios de trabajar con Hernán y con Juan y con los chicos. Y bueno, cuando nosotros, bueno, hicimos el proceso de Banfield, lamentablemente muchas veces pegó en el palo y fue para afuera la pelota. Pero estábamos convencidos que, bueno, si no era en Banfield, en otro lugar íbamos a tener la oportunidad. Y justamente un club que tiene línea desde hace años y una manera de contratar entrenadores nos dio la posibilidad, habiendo quizás, obviamente en Banfield no tuvimos los resultados deseados, pero Defensa nos dio la oportunidad porque cuando lo llama Hernán valoraron la propuesta. Y otra cosa importante que les voy a comentar, ¿no? Que para mí también vale oro en cuanto a las convicciones de Hernán por una manera de jugar. El primer partido nuestro con Defensa y Justicia vamos a jugar contra Atlético Tucumán, a la cancha de Atlético Tucumán. Y veníamos del proceso de Banfield, que los resultados no se habían dado. A los 8 minutos, el equipo comete un error en la salida y nos hacemos viene un gol en contra. En el entretiempo del partido, Hernán le dijo al plantel y al arquero: lo único que te pido, ¿sí? Y sí me enojaría si no seguís, Ezequiel, ir a la defensa, seguir saliendo como entrenamos todos los días. Ahí sí me enojaría. Si no siguen haciendo lo que entrenamos. Y eso creo que vale oro en un entrenador, obviamente, de esta envergadura, también con el nombre de respaldo de la convicción de su idea, ¿no? Porque si fuera, no, empecemos ahora, como nos hicieron un gol a los 8 minutos y venimos que nos fue mal en Banfield, vamos a pegarle de punta para arriba para ver si... No, y eso creo que, y esto lo digo porque he trabajado con muchos entrenadores y valoro tremendamente la convicción que tiene Hernán por una manera de jugar al fútbol. Entonces eso será acá, será allá, será más tarde, será más temprano. No tengo dudas que va a ser el vehículo que nos va a llevar al nivel de fútbol que él jugó como jugador. Muchas gracias, profe, por el saludo. Gracias, Hernán, y obviamente los aplaudo por su conocimiento y que lo lleven adelante. Y gracias por estar en el fútbol argentino, que lo hacen bien. Bueno, gracias, Beto. Bueno, vamos con la última. Lisandro. Ahí está. Vamos. Bueno, ahí está. Bueno, ante todo, muchas gracias. Vamos rápido. El tema, Hernán, te llevo de nuevo un poquito, te mezclo lo que hablaste al principio, un poco de lo que es la idiosincrasia del jugador argentino, un poco del fútbol argentino en comparación con lo que es el fútbol en Europa, y tomo esto último que hablaban respecto a lo que es la línea, digamos, de los dirigentes o cómo están organizadas nuestras instituciones. Un poco si no crees que así como el jugador debe tomar cosas positivas de Europa en cuanto al orden y demás, no deberíamos como instituciones o como clubes también tomar ese tipo de organizaciones o de estructuras organizativas, puntualmente, por ejemplo, secretarías técnicas, direcciones deportivas, para que eso ayude un poco también al día a día que tienen ustedes dentro del club, ¿no es cierto? Sería ideal, sería ideal. Mira, hay cosas que pasan en el fútbol argentino porque siempre metemos, entre comillas, la excusa de lo económico. Me parece que hay cosas, decisiones que no tienen que ver con lo económico. Hay cosas que se pueden hacer que no tienen nada que ver con lo económico. Ejemplo, hoy, sin ir más lejos, no es una cuestión económica decidir si hay o no descensos. O sea, arrancás un torneo y hay descenso, no hay descenso, se van 4, no, se van 6, no 2. Esto no tiene nada que ver, o sea, ese orden
y disciplina, saber por lo menos cuando arranco a jugar, sé las reglas. Esto no tiene que ver con unas cuestiones económicas, es cuestiones dirigenciales, pero yo no me quiero meter en eso porque no es mi labor. Pero desde adentro intento que se me escuche un poquito la voz, decir, bueno, a ver, esto lo podemos mejorar, esto no lo podemos mejorar. Y yo trato de, cuando se me da la oportunidad, decir lo mío en función de, porque si no es fácil, decir, pero vos venís de Europa porque tienen guita, entonces es todo más fácil. Sí, de alguna parte sí, y otras cosas no. No tiene nada que ver. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Programar un partido para un viernes, para un domingo, no es muy difícil. Entonces, para nosotros es más fácil programar una semana. Dije lo de descensos como decir el campeonato. Entonces, hay cosas, y bueno, y puedo seguir enumerando cosas que tienen que ver con lo dirigencial, que muchas veces ven el árbol y no ven el bosque, ¿no? Me parece que el proyectar, y me gustaría que eso sí, quizás, eso, lo que bien dijiste, sus comisiones de fútbol, me encantaría que ahí sí, que ahí tiene que ver también con lo económico, me gustaría que estas subcomisiones de fútbol que se formen, esta gente que se dedica a eso sea pago. O sea, que le paguen a la gente que se dedique 24 horas al fútbol, a ver fútbol, hagan scouting, se fijen, tengan relación con el técnico. Bueno, ahí sí tiene connotaciones económicas. Es decir, yo no le puedo dar a 2, 3 personas que se dediquen a esto porque hay que pagarle. Bueno, derrochamos guita en cada cosa, que eso sería piola, ¿no? Que se dediquen a eso. Y que es mucho más fácil hablar con gente que se dedica 24 horas en una eventual subcomisión de fútbol, llamarla, ponerle el nombre que quieras, pero que se dicen 24 horas a eso, a gente que sí pertenece a su comisión de fútbol, pero uno es arquitecto, el otro es abogado, el otro labura en un banco, y después dice, che, vamos a hablar de fútbol. Y bueno, es complicado, para nosotros es realmente complicado. Tratar de explicar esto. Pero bueno, es parte del desorden ordenado que tenemos en Argentina. Es parte de esta gimnasia que tenemos que hacer todos, como yo siempre digo, si nosotros sobrevivimos al fútbol argentino, estamos aptos para dirigir en cualquier lugar del mundo, siempre que nos adaptemos a las cuestiones sociales nada más. O sea, cuando de repente vas a laburar y hasta hablas el mismo idioma futbolístico con los dirigentes y no te faltan los conos, ni los palos, ni las cintas, bueno, imagínate que todo es mucho más fácil. Nos tenemos solamente a adaptar a un idioma o a una cultura social del país donde estemos. El resto, al nivel de laburo, va a ser todo mucho más fácil de lo que nos pasa acá. Así que mejor gimnasia que esta, me parece que no hay en el mundo. Sobre todo por las presiones que se ejerce el ambiente, ¿no? Me refiero del fútbol argentino, ¿no? La presión mediática y deportiva que hay en el fútbol argentino, con muchas veces, no en todos lados, pero sí en muchísimos, o la mayoría de los lados, con las posibilidades de trabajo que te dan, ¿no? O sea, en las condiciones, ¿no?, que te toca trabajar. Clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Hernán, Alejandro, Tobías, Juan, Gustavo, la verdad que, bueno, aunque no parezca, no sé si lo percibieron, ha pasado 2 horas ya, estamos conversando. Hemos jugado un partido, el alargue, y estamos yendo a los penales ya. Así que, bueno, nada, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Ha sido una charla hermosa de fútbol. Y yo lo que quiero rescatar, como hacemos siempre, y eternamente agradecido a todos los profesionales que pasan por acá, es haberlo hecho con total generosidad. La verdad que eso para nosotros tiene un enorme valor, Haber compartido su trabajo, dispensado de su tiempo para conversar con nosotros, eso es de mucho valor para nosotros y verdaderamente lo agradecemos profundamente. Así que les agradezco en nombre del Grupo Equipo, de todas las personas que están acá presentes en esta sala, de la cantidad de personas que nos siguieron por Facebook. Y nada, te dejo el cierre a vos, Hernán, o a los muchachos, el que quiera cerrar esta conversación, que la hemos disfrutado muchísimo. Básicamente yo agradecer
y esto fue un ida y vuelta, me parece divertido, contás experiencias. Como dije en su momento, no existe todavía el manual o el librito del técnico ganador siempre. Todos ganamos, todos perdemos, tratamos de hacer lo mejor posible. No hay solamente una línea, hay muchas líneas, yo trato de profundizar la mía, pero entendiendo que hay otras líneas y también las tenés que saber, las otras líneas, porque las vas a enfrentar, pero disfrutando de todo esto, que al final de cuentas es nuestra pasión y lo que amamos. Entonces, me encanta todo eso, ser parte de todo esto, agradecer al que nos escuchó, agradecer al que participó, así que nada más que eso. Lo disfruté muchísimo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me alegra mucho que lo hayas disfrutado vos también. Y profe Alejandro, muchísimas gracias por la gestión también. Siempre te estamos molestando y siempre ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. No, yo les quiero agradecer a ustedes también, porque la verdad que jerarquizan la profesión desde hace tantos años. Jorge, Quique, bueno, les tengo gran respeto profesional porque se ocupan de formar a la gente y eso vale oro. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto y ojalá podamos volver rápidamente al verde césped, ¿no? Chao, buenas noches, gracias. Abrazo. A laburar. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias Alejandro, Hernán. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Chao.